Hoy tenemos a Úrsula Cosmic entrevistándola, que es la astróloga de lo femenino, de lo femenino, del sagrado femenino, porque en muchos aspectos entras al máximo porque, bueno, eres astróloga, eres mitóloga, especializada en todo tipo de mitologías, eres mujer, que eso yo creo que es muy importante. Una gran investigadora, te metes a tope, ¿no? Incluso pues investigas a Lilith, te metes a hacer estudios universitarios, doctorados de esto. Y bueno, eres un poco también transgresora, ¿no? Porque te metes en lugares donde todo el mundo te tiene un poco de miedo, ¿no? Hablando de sexualidad, de brujerías, de todo tipo de, bueno, entra sin miedo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer en el día de mañana. Así que bienvenida, Úrsula, encantada de tenerte aquí. Gracias a ti, Monse, por esta entrevista y te quiero decir algo que es una sincronicidad que a mí me encantan los portales cósmicos. Tú sabes que ayer fue la luna llena en el signo de Géminis y la luna llena cayó al lado de mi Lilith natal en Géminis y estamos en una entrevista y eso no es casualidad, es un portal que se abre, es una sincronicidad y tú tienes a Lilith en Sagitario. ¿En qué grado la tienes? Lo tengo, mira, te quería preguntar por la Lilith media y la verdadera, porque creo que la verdadera la tengo en 11 y la media la tengo en 16 de Sagitario. O sea que cayeron también en conjunción a esta luna llena, Pues sí, porque además la todas luna llena vestidas de verde. fue en el grado 16, el sol está en Sagitario en el grado 16, perdón, en el grado 13, la luna llena en el grado 13, el sol en el grado 13 y la luna en el grado 13 en Géminis. Bueno, pues démosle vía a la palabra, ¿no? Se abrió un portal, ¿viste? Se abrió un portal. Abrimos un portal un poco mágico porque todo lo que haces tiene un poco esa energía, Úrsula, ¿no? Que por eso es tan interesante todo lo que haces. Entonces, lo primero que te voy a preguntar es que además tienes una estética especial. Todo lo haces con una belleza, con una estética que la verdad que da gusto, ¿no? Tanto las presentaciones que haces como los, bueno, pues como los oráculos o los libros que haces. Entonces, ¿de dónde te viene tu formación inicial? ¿No? Para poder tener ese buen gusto, ¿no? En la astrología. Yo estudié publicidad y me especialicé en el área creativa y me gusta mucho la parte de diseño. Yo tengo una Venus en la casa 12, ¿sí? Entonces siempre me gustó dibujar, pintar y Venus en la casa 12 es como que le gusta pintar muchas cosas mágicas, espirituales, brujiles, esotéricas. Todo eso a mí me fascina con esa Venus en... Yo le llamo a mi Venus en casa 12 en Leo, la sacerdotisa creativa, porque está en Leo. Entonces es una sacerdote en la casa 12, pero es muy creativa, muy mágica, es muy risueña, vive en su mundo de Walt Disney también, y también está muy conectada con lo sagrado, una Venus en la casa 12. Maravilloso. Bueno, de ahí, de ahí. Bueno, es que además, bueno, por ejemplo, estas cartas, ¿no? Que está, las que, de tu oráculo de Lilith, ¿estas las has hecho tú, estos diseños? Todos son diseños tuyos. Pues Sí, son, por eso no es solamente canalizar el oráculo, es crear el arte o la imagen del oráculo. Todo es obra mía. En el Grimorio, las ilustraciones también. Todo está hecho por mí, todo. son No le mando a preciosas, hacer ¿no? las cosas con nadie, muy Virgo, muy autosuficiente. Son preciosas, me encantan, ¿no? Luego, una pregunta que nos hacemos muchas, ¿no? Es una pregunta, tú eres chilena, pero ¿qué haces en Canadá? Yo creo que una oportunidad de la vida. Yo tenía 6 meses y se produjo el golpe militar, la dictadura en Chile, y mis padres se exiliaron y se vinieron acá en Canadá. Por eso yo llegué acá cuando tenía 6 meses de edad. Ah, o Fue sea que eres producto de... canadiense, ¿no? Ujú, Yo nací en ujú. Chile, pero a los 6 meses yo llegué acá en Canadá
y me crié muchos años acá en Canadá, después volví y estuve muchos años viviendo en Chile, pero cuando me fui a Chile yo ya tenía nacionalidad canadiense, me había criado acá, aprendí el francés como lengua materna junto con el español y después regresé acá a Canadá a hacer estudios de doctorado y me quedé acá. Bueno, bueno, pues claro, que tienes un acento chileno, ¿no? Que eso lo caracteriza. Eh, bueno, te voy a preguntar porque hoy vamos a hablar fundamentalmente de Lilith, ¿no? Entonces, has escrito, o sea, has hecho estudios de doctorado sobre energías feministas, ¿no? Y sobre Lilith. Y, eh, bueno, y has sacado tu libro, ¿no? Que es este grimorio astrológico del que vamos a hablar tanto. ¿Mm? ¿Por qué Lilith? Bueno, antes quería solamente hacer una aclaración. Son estudios de doctorado en comunicación y en mitología. Ah, bueno, perdona. Solamente para aclarar ahí, para que no haya confusión. ¿Por qué Lilith? Bueno, desde que empecé a estudiar la astrología hace un par de años, que fue ahí donde conocí la Lilith, la conocí gracias a la astrología, porque aparecía el punto astronómico del vacío lunar, que está en el punto más alejado de la órbita lunar. Y yo consideraba que era muy reductivo todo lo que se enseñaba de Lilith, todo lo que se decía de Lilith. Y veía cómo también en la escuela astrológica habían astrólogos que decían, no, la Lilith, te va a pasar por arriba del sol, no, no te cases con alguien que tiene Lilith en tu mismo signo solar, no, que si Lilith aquí, que... Y yo decía, tan así es la energía de Lilith que incluso en la astrología todavía hay astrólogos que demonizan a Lilith como punto matemático, todavía está fuerte ese tema. Todavía hay astrólogos y astrólogas, porque también he escuchado astrólogas que no les gusta Lilith, que le temen, que la rechazan, que dicen, no, lo peor es Lilith. Bueno, y por eso me surgió el interés de investigarla más, porque se Bueno, salía del carril. Lilith se salía del carril en la astrología. pero dar la oportunidad a esa Lilith que todas tenemos para atrevernos a ir más allá, ¿no? Que eso yo creo que es la parte más bonita de Lilith, ¿no? De atrevernos a transgredir las creencias que muchas veces dependen de la astrogenealogía o de nuestras creencias familiares para romperlas, ¿no? Y eso creo que es fantástico, ¿no? Porque ¿cómo digas la Lilith con la astrología y la astrogenealogía? Bueno, lo que pasa es que la Lilith representa la primera mujer y representa la ancestra femenina por el hecho de ser la primera mujer. Y la ancestra femenina es la que construye el árbol genealógico. Por eso Lilith en la mitología, en distintas mitologías se le asocia al árbol y no es una casualidad, es un símbolo poderoso el árbol. ¿Sí? En la mitología babilónica, Lilith vive en un árbol. En la mitología judía, hay algunos pasajes donde se asocia la serpiente que va a seducir a Eva, se la asocia con Lilith, la serpiente que va a seducir a Eva al pecado. Y también aparece el árbol de la Kabbalah en la creencia judía, donde Lilith estaría en la parte de abajo del árbol, o en la parte caída del árbol, ¿sí? Que representaría una energía oscura y negativa. Entonces, Lilith está asociada al árbol genealógico. Está asociada Bueno, al árbol, es el origen del árbol genealógico. hay una parte que hablas interesantísima en tu libro, que es la Eva mitocondrial y el Adam cromosómico, ¿m? Que todos venimos de esa Lilith primordial, ¿no? ¿Lo puedes desarrollar un poco más? Bueno, sí, la Eva mitocondrial es el ADN de la mitocondria que está presente en las células y que se hereda en el linaje femenino exclusivamente. Las madres se lo van a heredar a sus hijas y a sus hijos varones.
Y dentro de ese ADN mitocondrial está toda la información de nuestros ancestros, de qué línea genética somos originarios. Y lo que se descubrió, y que esto cambió mucho la mirada, fue que todas las mujeres tenemos en común la misma ancestra femenina, la misma. Ay, Independientemente me pones del los pelos de color, punta. la raza, todas venimos de una misma mujer. Y esa misma mujer es la mujer original, la mujer primigenia. ¿Y quién es la mujer primigenia? Es Lilith. Lili, la primera mujer, ¿no? Ujú. Y es la que origina el árbol genealógico de la humanidad, es decir, todas las ramas genealógicas. Entonces ella es la raíz de ese árbol. Por eso no se ve, por eso un árbol, uno dice, tiene tantas ramificaciones, pero uno cuando va a buscar la base de ese árbol, la base es la raíz. Y la raíz no se ve, está oculta debajo de la tierra. Fíjate, yo soy, bueno, soy canaria de nacimiento, aunque enseguida me fui a vivir a Madrid, pero también soy como tú, de origen, ¿no? Canaria. Y hubo hace poco un estudio, un estudio genético, y se vio que, vamos, la sangre, el ADN guanche estaba en casi toda la población. Y esto que se había transmitido cuando fueron los conquistadores, cuando llegaron los españoles, cuando llegaron a Canarias, mataron a los hombres, pero las mujeres eran tan guapas que las integraron. Y entonces, bueno, ellas cambiaron de apellido, el apellido es un apellido castellano, pero la sangre, el ADN canario sigue siendo guanche, gracias a la mujer, ¿no? Para que veas tú. Increíble. Bueno, entonces, si tenemos ese ADN con ese potencial femenino, Úrsula, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta para que nos abramos o nos creamos ese potencial como mujeres? Ahí está el tema, que toda esa información que está en el ADN de la mitocondria, que es todo lo que heredamos del linaje femenino, heredamos todo. Heredamos talentos, dones, los traumas, los miedos, se heredan. Y eso lo descubrieron en la epigenética. Entonces muchas generaciones de familias y de personas que vivieron, por ejemplo, el tema del holocausto, en su epigenética o dentro del ADN mitocondrial, nacieron y heredaron ese trauma sin haberlo vivido directamente, pero fue transmitido como información genética. Y la epigenética, ¿cómo se abre esa información que está en la mitocondria? Bueno, la mitocondria está justamente relacionada con los mitos, porque mito representa historia, representa información. Y la mitocondria tiene la misma raíz que la palabra mito. Entonces, en la mitocondria se transmite en códigos genéticos la información y la historia del árbol genealógico familiar. Y la única manera de abrir ese código es usando la escritura y el lenguaje oral. Y de esa manera uno abre la información que está en ese código. Por Porque eso la mito, psicología es tan sí, importante, ¿no? claro, Sí, claro. psicología. Bueno, voy a hablar un poquito de tu libro, de mi experiencia con tu libro. Y lo voy a hacer, aunque quede un poco mal, lo voy a hacer con mi propia carta, porque así puedo contar la experiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, que está muy bien, es una mirada totalmente novedosa, hay que decir, ¿no? Para los que nos estén escuchando, ¿no? Que es algo muy recomendable. Entonces, los tránsitos, por un lado, están cuando Lilith pasa sobre alguno de nuestros planetas de la carta natal. Entonces, a mí me ha sorprendido mucho que yo tengo la luna en Escorpio y acabamos de pasar ese tránsito, ¿no? Y justo hablas en el libro que cuando pasa por la luna salen cosas de astrogenealogía, de epigenética, de las ancestras, ¿no? Y estaba Ujú. justo haciendo constelaciones con Enzo de Paola y salió un tema de epigenética de cuarta generación, ¿no?
que se había transmitido, yo no me lo podía creer, pero con una rabia, ¿sabes? Y con una cosa que no me lo podía creer en la constelación. Me he quedado fascinada, ¿no? Porque al final las constelaciones es una vía también para resolver esa rabia interna, ¿no? Que puedes quedar heredada. Exacto, de hecho la astrogenealogía y las constelaciones están muy relacionadas con Lilith por eso justamente, porque nos vuelven a conectar con el árbol genealógico y con todas las narrativas o esas historias calladas o invisibilizadas o eso que estaba muy profundamente guardado o codificado. Efectivamente, los tránsitos de Lilith, y es lo que también ahí menciono en los libros, que una forma de trabajar justamente la apertura de esos códigos es utilizando los portales de Lilith. Cuando Lilith conecta con un planeta natal o cuando un planeta en tránsito conecta con tu Lilith natal. Esos son los momentos más poderosos donde se abre ese código sagrado que yo le llamo la mitocondria de Eva, donde sale información del árbol genealógico, donde sale información del linaje. Esos portales cósmicos, esa es la potencia que tiene el trabajar de esa manera terapéutica con Lilith. Y lo comprobaste tú con el tránsito de Lilith a tu luna. Pero bueno, vamos a hablar, por ejemplo, ahora que Lilith está en Sagitario, que aquí tenemos la carta. Voy a leer lo que pone tu carta y luego te voy a pedir que nos digas qué tipo de ritual podemos hacer para abrir ese portal cósmico, ¿no? Que estamos ahora entrando con Lilith en Sagitario. Y dice, soy Lilith y ante Júpiter me alzo para que mi libertad no tenga ley. Para mí no existen ni límites ni fronteras. Y para mí no existen tampoco para ti. Desafía tus dogmas y los de la humanidad. Revélate contra las verdades impuestas. No creas todo, pero cuestiónalo todo. No te conformes con un pedazo de cielo porque tus alas son demasiado grandes y sus puntas tocan constelaciones. Este oráculo te avisa que se vienen tiempos de expansión y de libertad, de viajes, pero sobre todo de una gran aventura. Tu espíritu se alzará como el águila. El horizonte no tendrá retornos. Busca la verdad, tu propia verdad. ¿Cómo quieres expandir tu libertad? Wow, Úrsula. Mensajes canalizados de la diosa, esos oráculos. Un rito, bueno, un rito con el signo de Sagitario. Puede ser con plumas. Si encuentran plumas naturales o pueden comprar plumas de aves, pueden utilizar la pluma para, por ejemplo, eh, ayudar a hacer correr el aire, o si uno prende una vela con la pluma, también uno puede hacer un viento a la vela, o en un saumerio se utilizan mucho las plumas también para ayudar a que el humo llegue a otros lugares. Y me van a decir, ¿por qué carajo es la pluma? Porque Lilith tiene alas. Lilith es una mujer que tiene alas y por eso está muy relacionada con el vuelo y con la energía del viento. Tiene alas, entonces ese es un rito muy poderoso. ¿Y cómo haces para conectar con esa Lilith? ¿No? ¿Cómo haces para, te conectas con ella, la llamas, la invocas? ¿Mm? Déjame ponerme mis lentes que por acá los tengo. Bueno, hay invocaciones que se pueden hacer a Lilith. Déjame ir a buscar. Hay mantras, por ejemplo, Lilith en Sagitario. En lengua antigua puedes hacer una invocación. Por ejemplo, Lilith en Sagitario sería el acadio, porque la Lilith se relaciona mucho con los lenguajes antiguos. Lilitu Samashketu, eso significa Lilith, la iluminadora del camino. Y ahí tú le pides lo que quieres hacer o dónde te quieres liberar. Ayúdame a liberarme de estas cadenas. Quiero ser libre donde no lo soy. ¿Dónde no eres libre? ¿De qué te quieres liberar en la vida? Entonces ahí la invocas y le pides que te libere con sus alas o que te corte las cadenas con sus alas. Entonces hay muchas mujeres que sí, con el tránsito en Sagitario se van a liberar
de muchísimas creencias, dogmas, de esclavitud, se sienten esclavas en una relación, esclavas en un trabajo, esclavas de un hijo. Bueno, ahí pueden hacer esa invocación y pedirle a Lilith que las libere, porque Lilith vino a liberar a las mujeres y por eso la odian tanto los hombres. Bueno, también tengo aquí apuntado los tránsitos contrarios. Estamos hablando cuando Lilith pasa por un signo, pero también en tu libro hablas de cuando un planeta, sobre todo de los transpersonales fuertes, tiene un tránsito en conjunción con la Lilith natal. ¿Sí? Y son fuertes, ¿eh? Porque yo he visto Plutón, ¿no? Que cuando pasó por mi Lilith en el año 2000, de verdad que fue un antes y un después. Y además, mira, coincidió con un trabajo que estaba haciendo sobre el karma. Fíjate qué potente. ¿Sí? Conectando la parte oscura y la parte luminosa. La luna blanca y la luna negra eran un poco. ¿Sí? Y si no reconocías la parte oscura, no reconoces la unidad, ¿no? Y me cambió, o sea, cambié totalmente de vida pues, con ese tránsito. Fue muy potente, ¿no? Simbólicamente, el paso de Plutón sobre Lilith representa la muerte de un tipo de mujer y el renacimiento de otra completamente distinta. Esa es la intensidad de un Plutón cuando pasa arriba de Lilith. Y todos los planetas transpersonales tienen su firma cuando pasan sobre Lilith. ¿Qué Entonces, podríamos no, decir, por ejemplo, de Urano o Neptuno? Porque hemos hablado de Plutón, pero a quien por tenga... ejemplo, cuando pasa Urano sobre una Lilith, ahí podemos ver una mujer absolutamente que se radicaliza absolutamente y que se revoluciona completamente, ¿sí? Y esas son las mujeres más transgresoras que podemos ver. Por ejemplo, cuando pasa Júpiter sobre Lilith, hay una libertad nueva que se conquista y muchas veces Júpiter, mira lo que te voy a decir, expande conocimiento sagrado y expande y viene a, a cuestionar el dogma, lo académico, lo religioso y las teorías. Yo, por ejemplo, cuando escribí, la escritura de este grimorio se produce en un momento muy especial de mi vida. El planeta Júpiter estaba transitando en Géminis y como se demora casi un año en transitar y retrograda siempre en el signo, retrogradó por mi Lilith y pasó 3 veces, entre directo, retrógrado, directo. Y yo dije, dije, de aquí tengo que sacar algo. Y yo dije, si hay 3 contactos con la Lilith, tengo 3 oportunidades diferentes. Y ahí saqué un grimorio de Lilith, saqué el oráculo de Lilith, y ahí dije, claro, voy a ir a expandir mi Lilith y me metí a los estudios feministas en la universidad, que es muy Júpiter, ¿sí? Y Lilith en Géminis es muy estudia la mujer, anda a estudiar a la mujer. Y las teorías me volaron la cabeza. Las teorías de la mujer, yo dije, cuando entré a la universidad a estudiar los estudios de feminismo, yo dije, pero qué atrasada estoy, digo, yo todavía tenía nociones de cuando nací y todas las teorías que empecé a descubrir wow, me volaron la cabeza. Entonces, el planeta Neptuno, por ejemplo, cuando el planeta Neptuno pasa sobre la Lilith, lo que sucede es que conecta con la energía de lo sagrado, de lo divino. Y ahí tenemos las mujeres que se convierten en sacerdotisas, en chamanas, en oráculos, en mujeres que van a tener un liderazgo espiritual y que van a abrir una nueva energía femenina espiritual. Entonces ahí van a trabajar mucho con el despertar del femenino espiritual. Hay que ver en la carta de una mujer porque no todas vamos a tener el tránsito de Plutón a Lilith. No todas vamos a tener el tránsito, la conjunción. Hablo de la conjunción. No todas tenemos una conjunción de Urano a Lilith, o de Neptuno a Lilith, o de Saturno sí. Pero de los 3 transpersonales hay que ver cuál es el tipo de transformación importante en tu vida que va a tener tu Lilith. Por ejemplo, mi Lilith jamás va a tener el tránsito de Neptuno, jamás va a tener el tránsito de Plutón.
va a tener solamente la conjunción de Urano, que se viene en 3 años más, y yo dije, wow, aquí mi Lilith se va a salir de órbita. Dije, sí, va a ser súper rebelde, súper revolucionaria, súper radical. Entonces, claro, ahí hay que ver qué tipo de Lilith tiene esa persona, qué tipo de contactos va a tener. En progresión es muy interesante ver también los contactos que hace Lilith y también es muy interesante ir a ver los retornos de Lilith. Yo Ah, trabajo también con los retornos de Lilith, así como las revoluciones de Venus, también trabajo las revoluciones de Lilith. pues te pediré una consulta porque yo voy a tener ahora la revolución de Lilith en Sagitario, que claro, que es cada 9 años más o menos. Y Exacto. la verdad es que cuando miras atrás, ¿no? Y analizas lo que ha pasado, han sido momentos trascendentes. Me he mudado, he cambiado de tal, he dejado a la pareja, o sea, son momentos muy importantes, ¿no? O sea, que son, ¿no? Eh, pero bueno, ahora una cosa que has dicho, que me encanta también de ti, Úrsula, es que tú ves la astrología como una herramienta para planificar, ¿no? En lugar de que te dé miedo, ay, que va a llegar este tránsito, ¿no? Y entonces, pues no sé qué hacer con este. Tú dices, no, aprovecha, tienes un tránsito de Lilith en Géminis en la casa 8, pues saco un grimorio con brujerías sobre Lilith, ¿no? Y voy a la universidad, o sea, lo sabes aprovechar y nos invitas a todos siempre a aprovecharlo, porque siempre es positivo, ¿no? Todo lo que dices. ¿Mm? Es que son portales para aprovechar, es como si el universo te dice, mira, ahora va a haber un trígono a tu Sol de Júpiter, va a haber una conjunción a tu Lilith, ahí se abre una puerta que antes estaba cerrada. Entonces, ¿cómo lo quieres aprovechar? Hay un millón de maneras de aprovechar la energía o esos portales que se abren. Para mí son portales poderosos. Son incluso hasta las cuadraturas que nos generan a veces conflictos, bloqueos o desafíos o retrasos. Incluso esas cuadraturas también son portales. Entonces, Entonces, bueno, supongo que también como los retornos de Júpiter, que tenemos 5 o 6 retornos de Júpiter, con Lilith también podemos hacer algo parecido, ¿no? Que supongo que cada vez que tenemos ese retorno hay un grado mayor de evolución, ¿no? Creo que además lo comentas, ¿no? En tu libro también las etapas, ¿no? Los diferentes revoluciones de Lilith, retornos, ¿no? claro. Según las edades, ¿no? Claro, la revolución de Lilith también es una herramienta que nos permite conectar, aprender y aprovechar, porque también es un portal que se abre. Hay que ver ahí cuál es el ascendente de tu Lilith, en qué casa va a estar, qué aspecto poderoso tiene esa Lilith en el retorno, para aprovecharlo, no para preguntarse qué me va a pasar. El qué me va a pasar, no, es cómo lo aprovechas, Sí, sí, cómo yo lo vas a la tengo vivir. prontito, o sea que voy a ver cómo le puedo sacar el máximo provecho, ¿no? ¿No? Mira, también hablas de los asteroides, que luego te voy a preguntar porque la verdad que tu parte de mitología es fantástica. Siempre estás aportando una mirada sobre los arquetipos femeninos, sobre todo sobre los femeninos, que es lo que más te escucho, porque eres mujer, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, he visto, por ejemplo, fíjate, la importancia de los asteroides con Lilith. Yo tengo a Palas y a Juno en conjunción con Lilith en la casa 1, en Sagitario. Y esa Palas me ha hecho ser siempre una mujer súper independiente. Soy ingeniera en un mundo de hombres, tal, no sé cuántos, me he manejado fenomenal. Y esa Juno me ha hecho no querer casarme en Sagitario, ¿no? Vamos, me ha chocado muchísimo cómo influye esa Lilith, ¿no? Junto con los asteroides, que le dan una fuerza fantástica. ¿Mm? Muy recomendable también, ¿no? Sí, y también esa parte también nos habla de nuestra genealogía femenina, ¿sí? Porque el hecho de que tú tengas a la Lilith al lado de Palas Ateneas en la casa uno, en la Sí, casa sí, uno, sí. ¿sí? Eh, Habla ahí de mujeres emprendedoras, mujeres valientes, mujeres que seguramente tuvieron que aprender a defenderse o que vivieron también temas de violencia, porque además está Juno ahí.
¿sí? Entonces, en la casa uno también tiene que ver con narrativas de relaciones forzadas, de violencias en las relaciones. También habla Lilith y los asteroides nos hablan, forma parte de este lenguaje de la mitocondria de Eva, de lo que heredaste como linaje, o qué narrativas hay en tu linaje. Y sí, no, desde luego me siento identificada porque además es como esa aversión al matrimonio seguramente viene del pasado. Al final, claro, con la vida vas evolucionando y al final me casé, ¿no? Pero, y también esa parte de la importancia de ser igual que un hombre, ¿no? Bueno, ser igual que un hombre no, de estar en el mismo nivel que un hombre, ¿no? Nunca, bueno, creo que es una cosa que después, ahora ya está mucho más insertada en la sociedad, pero hace años no era habitual, ¿no? Que hubieran mujeres que estudiaban o que tuvieran, ¿no? O que, bueno, yo era ingeniera de minas, imagínate, o sea, ¿no? En ese mundo de hombres. Pero es que yo pensaba, yo me da igual, yo soy como, mi cabeza estaba programada para ser como una más, una Palas Atenea y además totalmente transgresora, me daba igual lo que me dijeran. Y abrí camino, ¿no? Que es un tema muy interesante. Exacto, sí. Pero bueno, bueno, le sigo preguntando cosas, ¿no? Hemos hablado de los asteroides y quiero hablar de la mitología, porque también has hecho viajes a Grecia, explorando los rituales. De hecho, me recomendaste ir a ver la vagina de Venus, ¿no? En Corinto. No he llegado a ir, pero tengo que ir, ¿no? Lo tengo apuntado dentro de mis temas, ¿no? Y el curso este que hiciste un curso que hiciste de las diosas, a mí me impactó muchísimo, porque es verdad que la mujer tenemos muchas, tenemos muchas facetas. Y solamente en la astrología hasta ahora solamente sería o Venus o la Luna, ¿no? Y realmente esa parte la tienes explorada y es muy positiva, que somos, bueno, pues tenemos multifacetas, ¿no? El lenguaje feminista, la Luna y Venus es lo que nos impusieron y nos enseñaron, o son Venus o son la Luna. Ya está, ahí se acabó el rol de la mujer. O son madres y dueñas de casa o son esposa Venus. ¿Sí? Venus, la Luna y ya está. Ahí se le acabó el mundo a las mujeres. Entonces, en ese sentido, la astrología todavía sigue siendo muy patriarcal. Eh, no se incorpora a las diosas asteroides con la misma potencia, se les da otro nivel frente a los otros planetas. Sin embargo, en el panteón no había diferencias entre Palas Atenea, Juno, con respecto a Plutón o Saturno, no, eran todos dioses del mismo panteón. Pero en la astrología se hace esa distinción entre planetas y asteroides. Y es muy poderoso trabajar con los asteroides, por eso todavía ¿quiénes son las que trabajan más con los asteroides femeninos? Siguen siendo las astrólogas, ¿sí? Astrólogos están menos sensibilizados todavía con la temática de trabajar Lilith, con trabajar los retornos de Venus, con el tema de trabajar con los asteroides femeninos, a pesar de que el 90% de la clientela de los astrólogos son mujeres. Eso es lo raro, eso es lo raro. Entonces, claro, hay que romper paradigmas en la astrología. Hay que romperlos desde adentro. Hay que romperlos desde adentro. Desde luego que sí, ¿no? Los trabajos que haces con ellos. En el último Congreso de Almas me encantó una ponencia que hiciste sobre Ceres a nivel mundana, ¿no? Que hacías la analogía de Perséfone, ¿no? Con Ceres y lo relacionabas con lo que estaba ocurriendo en Gaza. ¿Sí? El secuestro y la hambruna generada por la gente secuestrada, que realmente también, no solamente hablas El secuestro, claro. sí, Sí. no solamente hablas de lo personal, sino también a nivel de la mundana también estás incorporando muchos temas, ¿no? Uh -huh. Así es. Sí. Bueno, vamos a dejar a Lilith y vamos a ir a Venus, ¿no? Uh -huh. Porque yo te conocí como con Venus y eres muy venusina para mí,
ahora llevas una época más lilítica, pero yo te veo muy venusina, ¿no? ¿Mm? Por la estética, por la belleza, ¿no? por cómo te gusta también potenciar. Y hablas de las revoluciones de Venus, que eso solamente te lo he visto a ti, es súper interesante. ¿Nos puedes hablar un poco de la revolución de Venus? ¿Qué diferencia tiene con la revolución solar? Bueno, la revolución de Venus es la agenda de Venus del año, porque los retornos de Venus pueden durar entre 9 meses y 13 meses, nunca duran lo mismo. Y es realmente la agenda de Venus, qué es lo que desea Venus. La revolución solar es más bien la agenda solar, eh, se le da prioridad al Sol. El Sol es el protagonista de la revolución solar, en cambio la revolución de Venus, Venus es la diosa de la revolución. Ella es su revolución, esto es lo que desea Venus y esto es lo que tú deseas y de esta manera quieres conectar con la abundancia, con la belleza. Entonces es abrir más esa dimensión de conectar con el deseo, que está bien, porque durante mucho tiempo si una mujer conectaba con su deseo era demonizado, ¿no? Hasta el día de hoy todavía hay miradas así. Entonces es permitir a la mujer que, oye, conecta con tu mujer, conecta con lo que deseas, conecta con tus deseos y ábrete a la revolución de Venus o la revolución femenina de Venus. Es súper, ¿no? Yo lo hago contigo todos los años o cada 2 años, porque como tiene esos ciclos tan variables, ¿no? Y te iba a preguntar también, no solamente la revolución de Venus, sino un concepto que tú trabajas y no trabaja mucha gente, que es la Venus Star Point, ¿m? Y el pentagrama de Venus, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poco para los que no lo conocen en qué consiste? Bueno, hay que decir que es Ariel Goodman, una astróloga que es la que trabajó y la que introdujo en el mundo astrológico el tema de las Venus Star Points, que es la unión del Sol y Venus solamente en 5 signos de la carta, y eso produce una figura geométrica que es la estrella de 5 puntas de Venus. Ella fue la pionera, ella fue la que profundizó en esos ciclos de Venus. Y yo, a partir de los conocimientos que ella empezó a generar, tiene 2 libros de Venus Star Point, yo seguí profundizando por mi lado. También por ahí salió el tema de la revolución de Venus y también son ciclos que no se analizan o no se toman en cuenta en la astrología mundial porque, como te digo, se tienden a tomar en cuenta solamente los planetas transpersonales, pero no los ciclos de los planetas personales. Y, y las Venus Star Point cambian mucho el paradigma de cómo se va a relacionar el mundo y cuál va a ser la abundancia del mundo, ¿sí? O sea, por ejemplo, el ciclo anterior de 9 meses, que fue, la última conjunción de Venus con el Sol fue en marzo, ¿no? Que estaba en Aries, y ahora vamos a pasar a Capricornio en enero, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre esos 9 meses que hemos estado en Aries y lo que nos viene con Capricornio? Bueno, a nivel colectivo y personal son tremendas las diferencias, porque primero Venus en Aries está en caída, está en exilio y habla de la hostilidad de los vínculos, ¿sí? Vimos un mundo a partir de marzo, vamos a decir que los vínculos internacionales se pusieron muchísimo más violentos, se pusieron muchísimo más agresivos. La gente quizás también notó un cierto nivel de agresividad. No sé si tú lo notaste. Total, sí, sí. Los tambores de guerra por todos lados, ¿no? Tambores de guerra, nos vamos a relacionar desde la fuerza, desde el enemigo, desde el combate, desde yo te aniquilo. Bueno, es muy típico de un... Entonces, por eso yo hablo que los Venus Star Point hablan de cómo se va a relacionar el mundo. Ahora en Capricornio va a tender a ser más pausado, va a tender a ser, bueno, tratemos de honrar los compromisos, aunque nos cueste. Hicimos pactos y ya no estamos tanto con tambores de guerra, ¿sí? Estamos de menos en construcción, esa ¿no? dinámica. En Capricornio cambiamos, aunque igual van a haber,
¿Por qué? Porque Marte va a estar en conjunción con esta Venus Star Point y Marte está exaltado en Capricornio, pero va a ser diferente. Va a ser diferente que una Venus Star Point en Aries. Ujú. Sí, porque tenemos esta Venus Star Point que además hace un ciclo de 6 años, ¿no? Porque Venus, Marte y el Sol están conjuntos, ¿no? Cada 6 años. Y tú los llamas los amantes cósmicos, ¿no? Sigues mucho a Venus y Marte, ¿no? Dentro de su ciclo y su juego, ¿m? Que es algo importante, ¿no? Sí, porque tienen una danza cósmica y unos ciclos. Y cada 2 años más o menos Venus y Marte se unen en conjunción. Y dentro de esos 2 años tenemos los periodos más dramáticos que son las cuadraturas de Venus y Marte, que es ahí donde se polariza lo femenino con lo masculino, o donde ahí las relaciones se vuelven más conflictivas a nivel del mundo y a nivel, en el ámbito personal se siente un poco más la tensión. Y esos ciclos se repiten cada 2 años. Así que yo por eso no me caliento más la mollera con las relaciones, porque digo, estos dos están en cuadratura, así que ya sé que va a haber conflictos o por aquí o por allá. Bueno, pero la conjunción, digamos que se besan de alguna manera, ¿no? Ujú. Es el beso de los amantes. Yo siempre Sí. digo que ahí a ver, Venus y Marte es el amor y la guerra. ¿Cómo se reconciliaban esos dos en la cama? Esa es la conjunción de Venus y Marte. Ay, bueno, Úrsula, qué estupendo. La verdad es que hemos hablado de tantísimas cosas, ha sido una cosa muy rica. Yo, para terminar, te voy a preguntar con tu mirada positiva, ¿no? Te voy a preguntar dos cosas. Uno, eh, ¿cómo es para ti la mujer de los próximos 20 años? ¿A qué tenemos que abrirnos, no? Yo creo que todavía falta un gran despertar sagrado de la mujer. Todavía hay muchas mujeres que no sienten que son diosas. Y yo siempre digo que ustedes son diosas, todas son diosas. Todavía no se creen esa. ¿Por qué? Porque no han conectado, no se lo permiten, no se permiten conectar con la mujer sagrada y con la diosa. Y por eso también en el Grimorio hago tanto énfasis en que la mujer es la diosa, es la divinidad que creó la vida, es la divinidad que creó al primer hombre, Adán, que salió por la vagina, así que nada de Dios ni costilla, yo jamás he visto una mujer salir de una costilla. Entonces, ese mito es reapropiártelo porque cuando ya sabes que tú creaste la vida y que eres una diosa creadora de la vida, es ahí donde vas a poder recién conectar con ese poder de mujer sagrada o de el femenino sagrado. Pero mientras sigamos creyendo la narrativa de que fuimos segundas y que fuimos creadas como acompañante idónea y salimos de una costilla, esa mujer sagrada no va a salir. Y además a nivel mundial, lo femenino todavía tiene muchos desequilibrios, ¿no? En muchos países. Pero ya vamos a ir mejorando. Bueno, siempre hay evolución. El tránsito de Mm. Júpiter, el tránsito de Lilith en el signo de Sagitario va a confrontar esas grandes verdades justamente. Ahora en Esas grandes España es muy gracioso porque, bueno, en España y en Italia hay unas monjas rebeldes, unas monjas de rebeldes. Hay unas que, bueno, que ya se rebelaron contra pues, el obispo y entonces, nada, se han enclaustrado en el convento que tienen, están, como les han quitado todos los ingresos, pues lo que han hecho es montar un restaurante, después no les funcionó, ahora están vendiendo las obras de arte, llevan son, y también creo que en Italia hay otras que se han amotinado dentro de su convento. O sea, me resulta muy curioso. Digo, esta es una línea en Sagitario, monjas que se rebelan contra los obispos o el Sí, poder. sí, sí. Está muy relacionado con la política, con la religión. Entonces aquí van a ver, Lilith en Sagitario, van a ver mujeres políticas, mujeres religiosas que se van a empoderar
y que van a cuestionar que, por ejemplo, ¿por qué solamente el Papa puede ser hombre y no puede ser mujer? ¿Por qué? En fin. Entonces, claro, ahí vamos a cuestionar esas Esos ideologías. temas, sí. Yo Bueno, quería compartir algo antes de terminar la entrevista. En este momento estoy regalando un capítulo de El Grimorio de Lilith, que lo pueden descargar en mi sitio web. Se suscriben a mi newsletter y van a poder descargar el capítulo para que las personas puedan saborear un poquito de qué trata el libro y ver el índice también, porque el índice es bastante largo, no sé si te das cuenta, tiene como 3 páginas. Y quería compartir eso. Te voy a dar el link para que tú lo puedas colocar ahí debajo del video. Y las personas que quieran, aprovecho de avisar que en mi newsletter yo no voy a enviar spam, a mí no me gustan los spam, hago solamente un envío al mes. Y voy a empezar a incorporar unos artículos astrológicos que voy a empezar a escribir, van a estar incorporados también en el mail, en el emailing. bueno, la verdad que, bueno, además lo haces todo con mucho gusto, pero tienes la membresía, que siempre cuentas cosas interesantísimas en YouTube. Estás siempre sacando, estás muy creativa. Y lo último, que, vamos, yo la cogí el año pasado, pero este año también he comprado tu Agenda 2026 porque para mí, aquí lo único malo es que la compré de tapa blanda y tenía que haberla comprado de tapa dura, porque la tapa dura Sí. es mucho mejor. Y esta ha sido mi base de este año, ¿no? Acá está la etapa dura y realmente una agenda como se utiliza todos los días. Yo puse la tapa blanda como una opción para el precio, para que otras personas pudieran acceder, pero la tapa dura es lo mejor. Sí. Sí, yo aquí me he equivocado, así que el año que viene cogeré la tapa dura seguro. Y entonces, bueno, con este 2026, la última pregunta es, ¿qué mensaje tienes para el 2026? En positivo, porque tú además siempre eres positiva porque todo el mundo, va a haber mucha guerra, mucha mala. Cuéntanos algo bueno del 2026. El portal más poderoso el próximo año es la conjunción de Saturno con Neptuno. Ese es el portal más fuerte que vamos a tener, porque se produce cada 36 años. Y ese portal es para materializar un sueño. Así que el mensaje es, materialicen ese sueño desde la inspiración y desde la realidad, porque hay una energía que convoca eh, lo espiritual, la inspiración, pero también lo práctico y lo real. Yo creo que ese es el mensaje más potente. Qué bien. Bueno, Úrsula, un placer tenerte. Muchas gracias por dedicarnos tu tiempo y nada, pues agradecerte en nombre de todas, porque somos muchas las que te seguimos, lo que es tu compromiso con la astrología y con lo femenino, que lo saboreamos muchísimo. Gracias a ti por darme este espacio para hablar de Lilith, del libro también. Muchas gracias.